Una vez culminada la fase aguda, luego de la exposición a la altura, el organismo genera mecanismos que favorecen la adaptación, pero vamos a diferenciar los conceptos de aclimatación y de adaptación. La aclimatación es una adaptación fenotípica, quiere decir que se desarrolla en el transcurso de la vida del individuo y que los cambios son reversibles, o sea que desaparecen cuando cesa el estímulo hipóxico, quiere decir cuando la persona regresa al nivel del mar. En cambio, la adaptación está definida como el desarrollo de las características anatómicas y fisiológicas que provocan los agentes estresantes del ambiente y que permiten que el ser vivo pueda estar en la altura sin necesidad de realizar cambios constantemente en su organismo. O sea que las adaptaciones son progresivas pero genéticamente fijadas y permanentes. Esto es lo que diferencia a una persona que vive en la altura, que nació en la altura, que ya está adaptada genéticamente a la altura, con una persona que asciende para entrenar y debe pasar por este proceso de aclimatación en donde los cambios volverán a la normalidad cuando deje de estar expuesto a un ambiente de altitud. Vamos a hablar entonces de la respuesta crónica a la altitud, que no es otra cosa que la adaptación, y que son aquellos cambios en el organismo que se generan a partir del tercer o cuarto día de exposición a la altura. En primer lugar, vamos a ver que la ventilación se mantiene aumentada durante toda la estadía, mayor frecuencia respiratoria, un mayor aporte de oxígeno, un menor gasto cardíaco que se traduce en una menor frecuencia cardíaca máxima. El difosfoglicerato, del que habíamos hablado, que era aquel que permitía que se disocie el oxígeno de la hemoglobina para trasladarse hacia los tejidos, va a continuar aumentado durante toda la estadía también. Hay un mayor nivel de producción de glóbulos rojos que se hace palpable luego de un par de semanas en la altura. Se favorece la producción de glóbulos rojos a partir de la médula ósea. Esto hace que haya un menor volumen plasmático, que va a evidenciar hasta los 2 meses de exposición en la altura. La sangre se hace más espesa, hay menor plasma y hay mayor cantidad de glóbulos rojos. El consumo máximo de oxígeno, que se había visto disminuido en la fase aguda, comienza a mejorarse por un mejor transporte de oxígeno, pero no alcanza los valores conseguidos en el nivel del mar. Se advierte también una mayor concentración de hormona de crecimiento, mayor producción hormonal y una menor degradación de glucógeno. Entonces, los efectos del entrenamiento en la altura, que se conocen en la actualidad, se resumen en una menor concentración de ácido láctico intramuscular y en sangre a esfuerzos similares a los que se producían a nivel del mar, un menor potencial para la hipertrofia muscular y en alturas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, se advierte incluso una reducción del tamaño de fibras musculares por pérdida de proteínas miofibrilares. También se advierten aumentos de densidad capilar en el músculo, que aumenta la cantidad de vasos sanguíneos para justamente poder aportar mayor oxígeno al tejido muscular. Mayor movilización de ácidos grasos y su metabolismo, que en un primer momento se había visto disminuido, comienza a partir de la mejora de la utilización del oxígeno, la movilización de los ácidos grasos y la utilización como sustrato energético. Se advierte también una disminución en las enzimas glucolíticas en favor de un aumento de enzimas
oxidativas para la producción de energía a través de la vía aeróbica. Los efectos que se encuentran al volver al nivel del mar van a ser los siguientes. En un primer lugar, les aparece aquel aumento del fosfoglicerato que disocia a la hemoglobina del oxígeno. Se mantiene una buena cantidad de glóbulos rojos, esto se mantiene por unos 6 meses aproximadamente, que es la vida útil del glóbulo rojo. Aquellos glóbulos rojos que produjeron en la altura van a tener una vida media de 120 días, aun cuando haya regresado al nivel del mar. Por ende, mayor cantidad de hemoglobina, un menor volumen plasmático, y el gasto cardíaco va a volver a los valores normales a partir de del cuarto día. Vamos a ver que la hiperventilación, el aumento de la ventilación, va a estar aumentada por varias semanas, por diferentes mecanismos de adaptación que realiza el organismo, aun cuando tenga más disponibilidad de oxígeno, y se mantiene la mayor densidad capilar que se había conseguido en la altura para darle mayor aporte de oxígeno a los tejidos. Vamos a conversar ahora de las pautas metodológicas al momento de subir, a entrenar en altitud. El entrenamiento debe ser liviano en los primeros 3-4 días hasta superar la fase aguda. Esto quiere decir bajar la intensidad y utilizar pausas más prolongadas que justamente favorezcan la aclimatación del organismo. Luego, una vez pasada la fase aguda, el entrenamiento debe ser similar al que se realiza sobre el nivel del mar. Si el entrenamiento no es tan duro o intenso como el que se realizaba, no se van a producir mejoras, y si el entrenamiento es más duro o más intenso de lo que el organismo está acostumbrado a recibir, probablemente no se consiga la aclimatación deseada. En este sentido es muy importante mencionar que algunos entrenadores, por hacer un entrenamiento más intenso, no respetan la primera fase de adaptación, esta fase aguda. Entonces, biológicamente el organismo genera más glóbulos rojos, pero estos son de un tamaño menor al necesario para poder transportar el oxígeno. Entonces, en los valores de sangre encontraremos más cantidad de glóbulos rojos, pero que no sean lo suficientemente eficientes para el traslado del oxígeno. Otra recomendación es focalizar el entrenamiento en un solo componente metabólico, ya sea el aeróbico o el anaeróbico, depende del objetivo del entrenamiento. Planificar en qué momento de la temporada se va a realizar el entrenamiento en la altura. Individualizar las cargas, dado que cada deportista tiene distintos tiempos de aclimatación. Si vamos a subir por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, realizar altitudes escalonadas con ascensos y descensos para lograr distintos momentos de aclimatación, aumentar la carga de manera progresiva y realizar una descarga los 2 o 3 días previos al descenso. Habitualmente un tiempo recomendable para realizar una estadía de entrenamiento en altura está en el orden de los 20-21 días, pudiéndose extender hacia los 2 meses perfectamente con buenos resultados. Algunos cuidados y recomendaciones para evitar trastornos de salud o una merma en el rendimiento. Se deben realizar evaluaciones médicas y antropométricas antes, durante y después de la estadía en altura. En la fase aguda, una dieta rica en carbohidratos para tener la disponibilidad de sustratos necesarios para la producción de energía y para la recuperación. Protección de la radiación solar, sobre todo en los primeros días, pero se recomienda durante toda la estadía en altura, dado que la exposición al sol y a la radiación es mayor a medida que aumenta la altura. Controles periódicos de peso y de hidratación, una hidratación constante. Y dado que los alimentos ricos en hierro
son los necesarios para la mayor producción de glóbulos rojos, deberá aumentarse la ingesta de los mismos antes de subir, durante la estadía en altura y una vez que se haya bajado al nivel del mar. Estos alimentos pueden ser las espinacas, los secos, las semillas, tejas, etc. Una vez que el deportista vuelve a entrenar al nivel del mar, también debe respetar una fase de readaptación, dado que cambia el ambiente en el cual se desarrolla. Es probable que en un primer momento el deportista experimente síntomas de irregularidad respiratoria, le cueste respirar aún en condiciones de mayor disponibilidad de oxígeno en el ambiente, bradicardia, o sea, menor cantidad de latidos por minuto, sensación de fatiga al esfuerzo, incluso esfuerzos livianos, que el deportista siente que se cansa más de lo habitual. Y esta fase de readaptación puede durar alrededor de 3-4 días desde que se realizó el descenso, encontrando los efectos positivos hacia los 7 a 30 días luego de haber descendido. Vamos a resumir entonces los efectos que genera el entrenamiento de altura en las condiciones finales. Mejora la resistencia de base, mejora la resistencia a la fuerza, mejora la capacidad buffer, es decir, la capacidad de amortiguar el efecto del ácido láctico en el músculo esquelético. Hay una mayor tolerancia a la fatiga, mejor recuperación durante y post esfuerzo y una mayor capacidad glucolítica anaeróbica. Como síntesis, podemos decir que el entrenamiento en altura es muy beneficioso, está muy demostrado, pero que es muy importante respetar los tiempos de adaptación, los cuidados médicos, nutricionales, en cuanto a la suplementación de hierro, de carbohidratos y la hidratación constante para que los efectos de la exposición a la altura sean positivos.